Un saludo, queridos estudiantes del curso de Ética Profesional Docente. En esta última cuarta tutoría de esta unidad didáctica que vamos a trabajar y que vamos a abordar el capítulo quinto y el capítulo 6. En el capítulo quinto, como ustedes ven aquí en pantalla, tenemos la realidad de la ética en la formación de los educadores costarricenses. Es decir, que lo que vamos a pretender es hacer un recorrido histórico con algunos elementos importantes dentro de este recorrido histórico para ver algunos esbozos que se dieron en el intento de formar esta estructura educativa en nuestro país, que es lo que a la fecha tenemos como una educación consolidada en donde ya nuestra constitución política dice que es un derecho de los niños y las niñas, de los adolescentes, que es de carácter gratuito y obligatorio. Para ello quiero invitarlos un poquito entonces a que veamos un video con algunos rasgos interesantes que tiene la educación en Costa Rica y después pues continuamos un poco con la exposición retomando algunos elementos presentes en el video. Vamos a continuación pues entonces a presentarles el video. Creación de un sistema formal en Costa Rica. El informe hace reflexión a la evolución del sistema educativo de nuestro país, donde explica que su surgimiento data de la época de la colonia, con la inclusión de la lengua española y el catolicismo, además de ser algo completamente centralizado a la antigua capital del país, Cartago. Poco a poco se fue expandiendo y tomando fuerza, aumentando el número de centros de formación, y esto conllevó a reformas y formulación de leyes, mejoramiento y formación de profesionales y centros superiores de enseñanza. Inclusión de la mujer en el sistema educativo. Este hecho es de gran importancia en nuestro país y nuestra historia, ya que con sí se dio paso a formación de instituciones propias para la formación femenina, y el texto de lectura a su vez hace memoria a que en cierta época, a partir de 1840, hasta eran superior en número los centros de enseñanza femeninos que los masculinos. Además, por otra parte, este hecho se remonta con nuestra historia, ya que la misma promovió en cierta época la instrucción en escuelas por maestras y docentes femeninas y el surgimiento de mujeres importantes como lo es Carmen Lira en el rol social y pedagógico de la corriente filosófica del país. Orientación de la educación de manera más íntegra. A través de los años se ha orientado a que la educación se dé en pos de formación del sujeto más íntegro, y con ello corrientes y teorías de formación como la de Piaget han tomado fuerza, ya que promueven el desarrollo de la inteligencia desde una perspectiva cognitiva y un enfoque constructivista, donde se promueve el explicar desde mi manera de aprender. De la educación formal en el tiempo de colonia se tienen pocos datos, pero sabemos que tuvo sus inicios en una iglesia católica en Cartago, 1594. Se impartía clases de lengua, español y religión, y el modelo utilizado era el de Lancaster. Cabe destacar que durante los inicios de la educación formal se implementó un sistema de multas, esto para garantizar la asistencia de los niños a clases. Hasta en 1814 se funda el primer centro educativo formal, que fue la Casa de Enseñanza de Santo Tomás. De igual forma se funda escuelas de gramática latina en las provincias de Heredia y Alajuela. En 1823 en una junta gubernativa se postuló que la instrucción pública es la base y principal fundamento de la felicidad humana y prosperidad común. Con ello se da más recurso a las escuelas, una mayor remuneración salarial a los maestros y un incremento de impuestos para el financiamiento de lo anterior mencionado. Y ya para 1827 se contaba con 50 centros educativos. Ya para los años de 1844 se da la incorporación de la mujer a la educación.
Para el año de 1864, mediante un censo nacional, se conoce que alrededor de un 10% de la población sabía leer y escribir. Esto fomenta un acelerado crecimiento en la creación de más centros educativos, y después de los años de 1860 se inicia la creación de centros como Colegio San Luis Gonzaga, 1869. Colegio Josefino, 1877-80. Colegio Centroamericano, 1879. Colegio Central, 1882. Colegio Superior de Señoritas, 1888. Colegio de San José, 1879. Liceo de Costa Rica. En 1869, se declara la educación primaria gratuita y obligatoria y costeada por el Estado. Durante la presidencia de Bernardo Soto, 1886-90, el señor Mauro Fernández realizó una significativa reforma de la educación nacional, ya que creó leyes como Ley Fundamental de Instrucción Pública de 1885, la Ley General de Educación Común, 1886, y el Reglamento de Instrucción Normal. Además de la creación de dicha ley, se fortaleció la educación secundaria y se cerró la Universidad de Santo Tomás, ya él consideraba que la universidad no estaba correctamente organizada y que era más importante fortalecer la educación media, antes de enfocarse en la formación superior. 9. Para el año de 1908 surge el Movimiento Pedagógico de Costa Rica, el cual estaba fundamentado en teorías educativas más humanas y en concepciones científicas del niño y del aprendizaje. En el año 1914 se funda la Escuela Normal de Heredia para formar docentes en 2 años, esto al concluir la educación media. Debido a la crisis económica de los años 20 se realizó una segunda reforma cuyos objetivos eran ayudar a financiar el sistema escolar mediante la producción agrícola y artesanal en las escuelas granjas, elevar la productividad del pequeño campesino. En 1941 se funda la Universidad de Costa Rica luego de 53 años desde el cierre de la Universidad de Santo Tomás. El desarrollo educativo costarricense evolucionó de gran manera en muy poco tiempo, alrededor del año 1950, con sí ha traído algunas problemáticas tales como afectación en la calidad y control de la educación, falta de financiamiento, entre otros. 14. En 1963 se aprobó el Plan de Estudios de Enseñanza Media que regiría desde 1964, donde delimita un ciclo común de 3 años para todos los estudiantes, que contempla un conjunto de materiales de formación general, que se impartirá en forma intensiva. Transcurrido el ciclo común, el plan de estudios establece el llamado ciclo diferenciado para la sección de bachillerato, con las áreas de letras y ciencias, en las cuales se pone énfasis en las materias que corresponden por su naturaleza y contenido a dichas áreas. La década de los 80 se caracterizó por múltiples proyectos en la vía acción-reflexión-acción y tomando como base al sujeto. Algunos proyectos se llevaron a cabo en Nicoya, Los Santos, San Isidro de El General, Limón y Turrialba. Se editan libros de texto, serie Hacia la Luz. Se difunde la educación abierta y las formas de educación radial y televisiva. La aplicación de pruebas de conocimientos básicos, las pruebas no como un fin en sí mismo, sino como un medio para reactivar la vida educativa del país. Se reimplantan las pruebas del bachillerato en la enseñanza media en 1988. A finales de la década de los 80 se da creación de los colegios científicos costarricenses, en donde se da atención especial a jóvenes interesados con capacidad e inclinación por carreras científicas. Se da la introducción de la informática educativa, tanto en la educación primaria como en la secundaria, constituye otro elemento importante digno de resaltar. Esta se fortalece con la creación de la Fundación Omar Dengo. En la década de los 90 se presentaron 2 planteamientos básicos en materia educativa en aras de mejorar la calidad de la educación y plantear una oferta más pertinente de cara al siglo XX. Sabemos que a través de la evolución de la educación del pueblo costarricense hubo muchos aciertos y otros no tan buenos,
Pero todo esto contribuyó para tener uno de los sistemas educativos más respetados de América Latina y con alcance de casi el 100% de la población menor de 12 años y un gran 75% de alcance de la población menor de 22 años. Por otra, gracias a esos esfuerzos, personas de bajos recursos tienen acceso a educación primaria y secundaria gratuita y obligatoria, y acceso a 3 universidades públicas con grandes posibilidades de obtener becas que cubran el 100% de sus estudios. Después de haber visto pues este video, lo que podríamos rescatar es que la historia educativa costarricense, tal y como la tenemos, ha sido en el devenir histórico una formulación de error y corrección no solamente de alternativas pedagógicas, sino también de la visión sociocultural de cada época. Es decir, que la educación iba respondiendo a las necesidades históricas en nuestro país a partir del contexto cultural de ese momento. Por lo tanto, para explicar un poco y ir retomando algunos elementos presentes en el video, vamos a ver los antecedentes y los motivos de la Ley Fundamental de Educación en Costa Rica. Y tenemos antecedentes históricos. Durante la colonia, la educación estuvo a cargo principalmente de órdenes religiosas que enseñaban la doctrina católica, es decir, la catequización. Si nosotros leemos los libros de historia de educación costarricense, precisamente fue durante la época de la colonia, los que manejaban la educación y eran encargados de la misma, eran las órdenes religiosas, los franciscanos, los dominicos, por dar algunos ejemplos, y daban la doctrina o daban la enseñanza o la educación a través de la catequesis. ¿Y qué era la catequesis? Enseñar los fundamentos religiosos básicos para que aquellos indígenas se convirtieran al catolicismo. Para poder convertirse al catolicismo, tenían que conocer sobre dogmas, sobre mandamientos, sobre la fidelidad a la iglesia, y esto no se hacía solamente de forma verbal, sino también se hacía de forma escrita. Por lo tanto, había que enseñarlos un poco a leer y escribir. Posteriormente, la educación fue tomada en su dirección por las municipalidades, es decir, cuando ya no eran entonces los religiosos y en este devenir histórico, fueron las municipalidades las que tomaron a cargo la educación. Ya se sale de manos de los religiosos y comienza a ser parte fundamental y una labor de las municipalidades. Luego de la independencia de 1821, se inicia el periodo de inestabilidad política hasta 1856. Toda inestabilidad política, no importa en qué región del mundo se contemple, siempre se va a caracterizar porque va a falsear o va a detener el proceso educativo, ya que se toman recursos para la guerra y no para la educación. Braulio Carrillo, como lo tenemos aquí en la imagen de la derecha, promueve el Código Civil y Penal, la ley de las bases y las garantías. Es decir, que se va estructurando en esta historia costarricense leyes, fundamentos legales que van permitiendo la organización de la sociedad y por lo tanto la organización también de la educación. Se consolida así poco a poco la oligarquía cafetalera, es decir, aquellos hombres que teniendo poderío económico a través del cultivo o de la tenencia de cafetales, van no solamente teniendo el poderío económico, sino que van teniendo una visión de cómo se debe estructurar y van teniendo influencia sobre el modelo educativo que se desea construir para el costarricense, precisamente de los años 1856 hasta en adelante. Tenemos también, entre estos antecedentes históricos, al abandonar la educación municipalizada y asumir el Estado, culminará con un programa nacional en el cual se piensa en la preparación de los docentes
y la estructuración de planes educativos que beneficiarán a todo ciudadano, todo ello bajo la influencia y de la ilustración y el liberalismo. Ya las municipalidades no pueden hacerse cargo de asumir el rol educativo, entonces es cuando el Estado costarricense asume que la educación es un proyecto del Estado y con este proyecto el Estado comienza entonces a prepararse los docentes, porque las preparaciones antes de este momento histórico eran preparaciones muy básicas donde por un lado había influencia de la iglesia y por otro la oligarquía cafetalera, que si bien es cierto, tenían poderío económico, no tenían los fundamentos pedagógicos necesarios para la educación. Es aquí, como dice este texto, que se hace la estructuración de los planes educativos, en donde se piensa que lo que se debe beneficiar es a todos los ciudadanos, y esto está bajo la influencia de la Ilustración y del liberalismo. Estas dos corrientes filosóficas influyen no solamente en Costa Rica, sino que influyen en todo el mundo porque son corrientes en ese momento de boga, de moda. Los hijos de los burgueses se marchan a estudiar a Europa. Por lo tanto, si los hijos de los burgueses van a Europa a estudiar, toda la educación que ellos van a tener va a tener influencia de la ilustración y el liberalismo y la van a traer hasta nuestro país también, no solamente en los fundamentos políticos, económicos o sociales, sino también en los fundamentos educativos de nuestro país. En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Costa Rica, que se promulga en 1844, se dedica una sección de 2 capítulos a la educación, enfocada a la responsabilidad del gobierno en este tema. El gobierno costarricense va tomando conciencia de que es una labor del Estado, ya no es una labor ni de las municipalidades, ni una labor de la iglesia a través de la catequesis. Podemos también mencionar a don José María Castro Madrid, que hace la apertura del Liceo de Niñas en el año de 1849, también la creación de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, que luego, posteriormente, se llamó la Universidad de Santo Tomás, funge del año de 1814 hasta el año de 1888, cuando se clausura. Se da una gran influencia del positivismo. El positivismo es la que rige que todas las bases de la sociedad, de la política y de la educación deben estar sometidas bajo el método científico, bajo lo que es demostrable, no desligada del todo el catolicismo. Se dan valores y se educa en valores, en moralidad, en ciudadanía, en progreso, pan y trabajo, es decir, en el trabajo o la preparación para un trabajo para obtener el fundamento de sustentación humana. Podríamos también hablar de la reforma educativa de don Mauro Fernández, muy interesante. Esto se da en el año de 1885 y don Mauro Fernández promulga la ley sobre la institución pública. Don Mauro Fernández nos habla también sobre la ley fundamental de instituciones públicas, de juntas, es la primera, perdón, y la segunda es fundamental de instituciones públicas. Don Mauro Fernández habla sobre la Ley General de Educación, cuáles son aquellos principios, normas que van a regir a la educación costarricense. Con el liberalismo se inicia la educación laica y anticlerical. Si el liberalismo dice que los seres humanos tienen derecho todos a una educación para formarse y ser parte de una ciudadanía que sea respuesta a los problemas históricos, dice que la iglesia no debe intervenir en ello y entonces se va secularizando, es decir, no se quiere la influencia de la iglesia en el sistema educativo y este liberalismo se convierte también en anticlerical. En muchos países, sin decir que Costa Rica fue la excepción, también en Costa Rica lo hubo, bajo esta época del liberalismo y anticlericalismo, se quitaron propiedades a la iglesia, se expulsaron algunas personas influyentes
de la iglesia a otros países y se tomó la educación que tenían los religiosos y se la asumió el Estado. Joaquín García Monge, Roberto Brenes Mesén, Miguel Obregón Lizano fundamentaron lo que fueron las bibliotecas públicas, el Museo de Ciencias Naturales, e impulsaron la sectorización de la educación formal. Es una educación, por lo tanto, liberal e ilustrada. La Ley General de Educación Común se promulga en el año de 1886. ¿Y qué es lo que hace esta ley? Apunta a la importancia de la educación primaria para favorecer el desarrollo moral, intelectual y físico del educando, así como la educación moral. Es decir, que esta ley de educación se va a fundamentar y va a enfocarse en la educación primaria, que debe favorecer el desarrollo moral de los niños, intelectual y físico, para que puedan ser una respuesta futura a las necesidades históricas del país. Se da la creación de la Escuela Normal de Superior bajo la administración de González Flores. Esto también a través de un aporte de una misión chilena que vino a nuestro país y que le permitió a nuestro país tener esta conciencia de que debían formarse los educadores o los, los futuros educadores en una escuela normal de educación superior. Se da la inestabilidad política con el gobierno de los Tinoco. En esta época se da la creación de la Universidad de Costa Rica, se da la promulgación de la Ley Fundamental de Educación en 1957 y podríamos también decir que esta Ley General de Educación Común tiene los siguientes principios, que es actualiza el sistema escolar. Se va a fijar en qué elementos tenía la educación que necesitan actualizarse para que sean una respuesta, no solamente al educando, sino a las necesidades del país en ese momento. También va a articula la parte pedagógica, filosófica, la parte psicológica, para que la educación tenga un fundamento centrado en el educando. Le brinda una base ética a la labor docente. Esa base ética es buscar que tanto el docente como el educando sean una respuesta no solamente de equidad, sino de justicia y responsabilidad en la toma de decisiones que se van a hacer en el país. Se da una nueva pedagogía, esta nueva pedagogía tomando influencias de Piaget, tomando influencia de otros pedagogos, pensadores, psicólogos, filósofos, para hacer que esta pedagogía esté estructurada y enfocada y centrada en el estudiante. Y con los cambios políticos y sociales de la década de los 40 del siglo XX, se crea a su vez la necesidad de revisar y replantear los fines de la educación costarricense. ¿Qué tipo de ciudadano se quiere formar? ¿Para qué se quiere formar ese ciudadano? ¿Qué respuesta debe dar ese nuevo ciudadano a la coyuntura social y política del país? Se forman otros centros de formación académicos como el ITCR, el INA, la UNED, la UACA, la UTN, y también en lo ético se da una estructura curricular, es decir, en el péndulo de no solamente de las materias, sino de qué es lo que quiere el currículum académico formar en la persona estudiante. Y esto tienen antecedentes. Primero, se inicia con un plan piloto. ¿Qué tipo de ética se va a vivir dentro de la educación para que los costarricenses sean formados? El Consejo Nacional de Rectores, en el año de 1993, exigió un componente axiológico de la educación. A raíz de ello, la UNED, mediante la Cátedra de Filosofía de la Educación, imparte los cursos de Introducción a la Pedagogía, Teoría de la Educación y Ética Profesional Docente. Algunas universidades privadas imparten cursos de ética dentro de sus planes de estudio, aunque la crítica que se hace es que algunas universidades privadas
simplemente lo meten como una parte estructural y no como una parte que forme y dé conciencia a los profesionales de la capacidad que deben tener y de la respuesta que deben tener como futuros profesionales en búsqueda de equidad, justicia y conservación del medio ambiente a través de su labor profesional. Tenemos aquí, como ustedes pueden observar, en este diagrama dice cursos de ética docente de las universidades costarricenses, centros universitarios que imparten cursos de ética docente, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia, algunas universidades privadas. En la Universidad de Costa Rica lo imparte la Escuela de Filosofía, en la UNED lo imparte la Escuela de Ciencias de la Educación, en algunas escuelas privadas está dirigido a estudiantes de carreras solamente educativas, en la UCR está dirigido a estudiantes de la Facultad de Educación, en la UNED, por medio de la Cátedra de Filosofía de la Educación, se imparte a aquellos que estén interesados y principalmente a los que vayan a ejercer su labor docente. Estos antecedentes que estamos hablando de cómo lo ético se va a estructurar en el currículum docente costarricense, también vamos a mencionar que a inicios del siglo XIX, el Ministerio de Educación Pública inicia un programa de transversalidad en los programas de estudio, en donde se incluyó el tema de los valores. Esta transversalidad significa que cada docente estaba obligado a enseñar valores de una manera que a través de sus materias esta enseñanza de valores estuviera asumido de una manera indirecta en cada programa de estudio. El profesor, cuando daba la materia de estudios sociales, tenía que tomarse un tiempo para la formación de valores, uniendo el tema de los valores con el tema que en ese momento estaba desarrollando y que era oportuno para introducirlo en la formación de los estudiantes, así en matemáticas, estudios sociales y las demás materias. Entre el 2006 y el año 2011 se presenta el programa de Ética, Estética y Ciudadanía. Y entonces las regionales de educación de todos los países nos reunieron a los docentes para explicarnos qué tenía que ver la ética, la estética y la ciudadanía. Y esto iba a ser una reforma curricular en educación cívica, en educación física y en educación musical. En el año 2011 se desarrolla el programa de convivencia, en donde lo que se quiere es evitar estas visiones de ciberbullying, de agresión, y se comienzan a elaborar los famosos protocolos de abordaje en situaciones de conflicto. También hay una política de la Universidad Estatal a Distancia en este curso de ética profesional que no se centra solamente en lo deontológico y que lo que queremos es que se conozcan las diferentes teorías y que las personas se identifiquen con la que más se ajuste a sus inquietudes para que desde ahí puedan dar una respuesta y una propuesta a la actividad no solamente profesional, sino sociohistórica y sociocultural de cada uno de ustedes. ¿Qué se espera de los educadores del mundo actual? Para De la Cortina, dice que se espera que se tenga conciencia de que se ha socializado y aprendido a vivir en valores en el ámbito de una comunidad que se nutre de tradiciones y costumbres. También hay críticos y pluralistas que se fundamentan en principios democráticos. Queremos formar personas democráticas, personas que no se dejen llevar simplemente por una visión socioeconómica o sociopolítica, sino que tengan una crítica que sea formativa y que sea una propuesta de vida para los demás. También se quiere que sea algo que oriente y guíe la educación moral, que es lo que debe beneficiarnos a todos. Lo institucional y la sociedad espera que se defiendan los aspectos éticos relevantes, como el derecho, la verdad,
la justicia, el compartir, la comunidad, y es ahí donde los educadores estamos llamados. Se deben canalizar situaciones de tipo moral dentro y fuera del aula. Dice un término muy antiguo: educamos no para la escuela, educamos para la vida. Entonces nosotros los educadores no educamos solamente para que existan fundamentos de tipo cognitivo, sino educamos para que hayan fundamentos de tipo vivencial. Por eso es que se debe canalizar la moral dentro y fuera de la escuela. No solamente vivirla en el entorno escolar, sino que eso se extienda a las demás áreas, al área familiar, al área comunitaria, al área provincial y por lo tanto al área nacional y por ende al área mundial. Considerar que se está en un entorno con un orden jerárquico, donde habrá un orden de autoridad que no se debe renunciar. Existe una jerarquía, en esa jerarquía las personas no nos sometemos como vasallos, sino que aprendemos de esta jerarquía para poder transmitir a nuestras generaciones los valores que deben ser trascendentales. La autoridad de la educación no debe ser dictadura, debe ser aliada con la libertad y la responsabilidad. Mi autoridad como educador no es porque yo me impongo a mis estudiantes. Mi autoridad como educador es porque junto con ellos busco propuestas de libertad y de responsabilidad a nivel educativo, a nivel de institución pública, a nivel de comunidad, y esto lo hacemos a través del ejercicio de la responsabilidad. Paciencia, prudencia, escucha, diálogo, negociación sobre la base del sentido común. El educador hoy en nuestra época es propuesta de vida. Es una persona paciente, prudente, que escucha, que dialoga, que negocia y no que se impone, sino que es capaz también de recibir del educando propuestas para que entre ambos vayan formando un ethos, un modo de ser que vaya estructurando esta educación en una educación que permita tomar conciencia de todas las realidades que circunscriben al ser humano. También, ¿qué se espera? Se espera que tengamos capacidad de socialización con administrativos, colegas, estudiantes, padres de familia y encargados. El educador no puede vivir en una burbuja individual ni social, sino que es capaz de sociabilizar con todo el entorno y llevar sus ideas a través de la libertad y de la comunicación para ir estructurando no solamente métodos pedagógicos, sino estilos de vida. Conocimiento de la sociedad contemporánea como la tecnología, la información, la economía, los mercados, la migración, los problemas ambientales, entre otros. No, tenemos que convertirnos en multidisciplinarios, no porque debemos manejar 1000 ciencias, sino porque debemos conocer algunas ciencias que nos ayudan a nosotros como educadores y nos sirven como insumo y como herramienta. Y como insumo y como herramienta somos capaces entonces de tener opiniones certeras y éticas sobre tecnología, información, economía de los mercados, migración, problemas ambientales, que es lo que vivimos nosotros, pero también vive nuestra población de estudiantes. Tenemos que tener apertura al diálogo, delimitación y el conocimiento sobre los contenidos de lo ético y de lo moral. Evitarán lo que Fritz llama los 7 pecados capitales: el relativismo, el adoctrinamiento, el cinismo, el conocimiento superficial, la insensibilidad de las reivindicaciones morales, la falta de coraje moral y el escepticismo. Estos 7 pecados capitales de Fritz son los que nosotros como docentes y como profesionales no podemos asumirlos en nuestra vida ni en nuestra práctica. Deben ser parte activa de la construcción de un mundo mejor. ¿Cuál es el fin de la educación? Construir un mundo mejor. Construir un mundo mejor en donde las personas seamos capaces de buscar soluciones inteligentes y éticas
para que la convivencia de nosotros, de los demás, sea una convivencia sana y se liberen las tensiones. No solo hacer el trabajo como un deber, sino con agrado. Es aquí donde entonces se hablaba antiguamente, en otros capítulos hablábamos de vocación. La vocación es el llamado que yo tengo para. Estamos llamados a ser educadores, lo voy a hacer con agrado. Soy capaz de escuchar, soy capaz de empaparme de los problemas de mis estudiantes, soy capaz de sacar de mi tiempo libre para atender necesidades cuando se me solicite. Ojalá fuera así, porque mi trabajo como educador no debe ser un deber, debe ser algo que yo lo haga con muchísimo agrado. Y entramos al capítulo 6 sobre la docencia ante algunos retos éticos del mundo contemporáneo. Algunos retos éticos que tenemos los docentes, entre ellos vamos a hablar de la revolución tecnológica. Si bien es cierto, la ciencia y la tecnología nos han proporcionado una mejor calidad de vida, pero también tendríamos que decir que esta ciencia y esta tecnología han generado daños irreversibles al ambiente, desequilibrio social y un desarrollo de tecnología perniciosa. No porque la tecnología sea mala en sí mismo, sino porque la utilización que hemos hecho de ella ha permitido que los seres humanos, a través de la tecnología que debería buscar un mejor desarrollo, quienes la utilizamos, en algunos casos no ha sido así. Y hemos proporcionado daños al ambiente, a la sociedad y hemos hecho una tecnología perniciosa. Nuestros gobiernos parten de la premisa del conocimiento científico implica desarrollo económico y debe mejorar los parámetros de democratización y de participación. Todos los gobiernos van a apuntar, y en especial nuestro país, a que es necesario los conocimientos científicos. Y estos conocimientos científicos, a partir de las políticas de los estados, dice que debe servir como un parámetro ¿para qué? Para que las personas seamos más democráticas, pero también para que las personas tengamos mayor participación. En el diseño curricular hay énfasis en las metas gubernamentales. Por eso decimos que cada políticas o que cada gobierno tiene una influencia en la visión educativa de ese momento. Y es que en la visión educativa, con la influencia política, los gobernantes intentan llevar un esbozo no solamente del tipo de ciudadano que quiere la educación por sí misma, sino del tipo de ciudadano que busca la persona, el gobernante, el gobernante en ese momento. Si bien es, si bien es cierto, hay una brecha intensa entre los que tienen y los que se ven privados del conocimiento. Hay una brecha intensa y es una brecha que a lo largo de la historia se ha dado, pero con la tecnología se demuestra más, sobre los que tienen acceso a la tecnología, sobre los que tienen acceso a las redes sociales, sobre los que tienen acceso a los avances tecnológicos, y estos tienen mejor capacidad de responder, digamos, a sus necesidades educativas. Esto abrió una brecha. ¿Con quién? Con los que no tienen. Un ejemplo lo estamos viendo ahora con la pandemia. ¿Quiénes tienen conectividad y quiénes no tienen conectividad dentro de la educación? Los que tienen conectividad posiblemente estarán más al tanto y al día de las propuestas educativas de los que no poseen la conectividad. La noción de tecnología no debe reducirse a un producto tecnológico. Además, involucra una estructuración conceptual donde los centros de estudios deben formar junto con valores éticos. Es decir, si la tecnología, bien es cierto, es importante, yo no lo debo reducir solamente a computadoras, a tablet, a iPod, a consumismo, sino que nosotros desde la formación debemos administrar o permitir que la persona que tenga acceso a la tecnología
tenga una visión ética del uso y de los daños que puede producir la mala utilización de ellos. No solamente daños al medio ambiente, sino también daños a la persona. Ejemplo, si yo mal utilizo una red social para divulgar a una persona, le estoy haciendo un daño moral y eso lo van a leer muchas personas que se conecten a esa red social. Entonces debemos ser muy cuidadosos en que también debemos formar valores éticos y no ver a la tecnología simplemente como un producto. El mercado está saturado de tecnología que llama al consumo. Por ello, la educación contribuye a discernir el acceso real y necesario de las personas. El mercado lo único que le interesa es que usted y yo compremos, que compremos esto, que compremos aquello. Pero nosotros estamos llamados a decirle a las personas, cuando usted compre es algo que verdaderamente necesita, es algo que usted verdaderamente valora, es algo que usted verdaderamente ocupa para su vida, porque si no, caeríamos en un mero consumismo que a nivel ético es perjudicial para la persona. Ciencia y tecnología, como vemos en este diagrama, es una fuente también de capital que se sustenta en una esfera política y en una esfera privada y que implica conocimientos académicos, propuestas innovadoras, infraestructura física, acceso laboral, a proveedores, a materia prima. Esto va a influir en el producto tecnológico que va dirigido a un mercado potencial, también se está influenciado por los medios de comunicación colectivo que nos dicen compre estas marcas, estos restaurantes, este teléfono, esta universidad, o sea, los medios de comunicación colectivos que publicitan para ganar y por lo tanto la población meta seríamos nosotros que somos los consumidores. A ellos no les interesa la capacidad ética que tengamos, lo que nos interesa, lo que les interesa es que consumamos el producto. Tenemos los recursos televisivos, es un aliado en la educación, en especial con programas de carácter científico y cultural. Tenemos programas televisivos muy hermosos que se están haciendo, donde se enseña a la persona sobre el cuidado de la naturaleza, sobre los animales, sobre ciencia, sobre tecnología, sobre avances, sobre espacio. Tenemos el uso de las redes sociales, que también en esta revolución tecnológica deberíamos ser cuidadosos de pensar que una red social no es una verdad en sí misma, no todo lo que se publica en ella es cierto, sino que tendríamos que tener la capacidad de discernir qué es cierto, qué no es cierto. La tecnociencia no puede ser neutral, puede ser útil o no, según la finalidad que se busque. Es aquí donde aparece la ética como protagonista. La ética tiene que decirle a la tecnociencia que es útil o no es útil para el ser humano. ¿Por qué? Porque si no solamente caeríamos en el aspecto del consumismo. También hay que frenar la corrupción y rescatar los valores como honestidad, justicia, solidaridad y equidad, que se deben hacer esto también a través de medios de comunicación, sí, pero que algunos de ellos están viciados solamente para manchar la dignidad de la o de las personas. Hay el surgimiento de un conformismo cultural, una indiferencia. Las personas quieren vivir en su esfera privada, no le interesa lo que les pase a los demás, solamente me interesa lo que me pasa a mí, lo que me pasa a mi familia y por lo tanto no queremos meternos en problemas, no queremos meternos en denuncias porque eso es un conformismo. Mientras yo viva bien, que los demás se resuelvan, mientras yo tenga, que los demás consigan, y eso entonces está permitiendo un individualismo que está rompiendo éticamente la conciencia comunitaria del bien común. Eso es la comunidad es el bien de todos. Y estamos rompiendo esta visión ética del bien de todos y ahora estamos más en la esfera de lo individual, de lo privado. No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Martin Luther King. Y entramos entonces al campo de la bioética y de la docencia.
Y vamos a decir que proporcionaría la verdadera ciencia de la supervivencia humana que involucra a múltiples campos del conocimiento vinculados a través de una interdisciplinariedad basada en los valores. La bioética proporciona la verdadera ciencia de la supervivencia humana y es interdisciplinaria porque hay muchas disciplinas que confluyen en ella. Los principios de la bioética, según Babchamp y Childress, dicen que debe tener una autonomía, capacidad que debemos tener todos los individuos a deliberar sobre asuntos personales. Debe ser beneficencia, que es la obligación moral de hacer el bien, y debe tener también el principio de maleficencia, es decir, no hacerle daño a las personas. Debe ser justa porque debe buscar la equidad. La bioética deriva de dos vocablos griegos, bio y ethos. Actualmente se busca hacer conciencia en los profesionales de las ciencias de la vida acorde a los tiempos actuales. La bioética estuvo muy enfocada en primera instancia solamente al campo médico, porque eran los que en buena teoría vigilaban sobre la vida, pero la vida no solamente es un aspecto médico, la vida es un aspecto también de la educación, vigilamos por la vida de las personas, es un aspecto de la economía vigila por la vida de las personas, es un aspecto psicológico, la psicología vigila por la vida de las personas, por eso es que en ella confluyen varias ciencias. Desde el juramento hipocrático en Grecia se debe proteger la vida del ser humano, esto es a los que practicaban la medicina, sobre cualquier valor o sobre cualquier principio. La relación con la política, la legislación ha tomado la bioética para hacer publicidad y para ganar adeptos. ¿Cuántas veces hemos visto cómo se toman principios bioéticos en publicidad, por decirlo de alguna forma, en publicidad política, en debates políticos? Para poder llegar a ser presidente, voy a proponer estas ideas para tener adeptos que voten por mí, como la fecundación in vitro, el aborto, la eutanasia, la eugenesia, la maternidad subrogada. Esto lo usan los grupos políticos y religiosos para buscar adeptos. Entonces se toma desde la política, la bioética, para intentarle proponer o darle una propuesta a aquellos que voten sobre estos aspectos que son interesantísimos. Hay una estrecha relación también con temas medioambientales. La bioética se preocupa por los temas ambientales. La naturaleza otorga vida y la vida nos pertenece a todos y todos somos responsables de ella. Educación y ética medioambiental. Cuestiona a la especie humana y a la explotación irracional de los recursos naturales. El ser humano está destruyendo, y lo notamos, la naturaleza. Estamos destruyendo nuestro hábitat y estamos destruyendo vida que es valiosa. La vida animal es valiosa, la vida vegetal es valiosa. Entonces hay una irracionalidad sobre la utilización de los recursos naturales. Tenemos antecedentes desde la revolución biológica de Carlos Linneo, Charles Darwin, Alfred Russell y Gregor Mendel, que hablan sobre esta irracionalidad que estamos teniendo con el entorno, con lo que nos rodea y con el medio ambiente. Desde entonces, se ha dado un incremento a nuestros días de una experimentación no siempre justificada éticamente. Se debe experimentar, pero la experimentación no puede poner en riesgo la vida o la supervivencia de plantas, de animales y mucho menos de personas. Ejemplos de ellos fue las pruebas que hicieron los nazis en los campos de concentración con personas, la experimentación en Alabama que se hizo con personas de color negro que estaban infectadas de sífilis y se tomaron simplemente como conejillos de India. No se les valoró que eran personas que eran sujetos de derecho y de respeto.
Por eso tenemos aquí cómo debemos cuidar la naturaleza, debemos cuidar el desarrollo sostenible, debemos cuidar los recursos naturales, las plantaciones, la minería, la tala indiscriminada de árboles. Todo esto afecta al ser humano. Esta educación y ética medioambiental nos lleva al concepto que introduce Ernst Haeckel en el año de 1886 para referirse a los hogares o nichos donde habita el mundo vegetal y el mundo animal. El 22 de abril del año de 1970, el senador estadounidense Gaylord Nelson promovió la celebración del Día de la Tierra para crear conciencia ambiental y promover leyes y organismos en pro del medio ambiente. El medio ambiente no se puede defender, los animales no se pueden defender, los ríos no se pueden defender. Somos las personas quienes tenemos que defenderlas de todo maltrato y explotación que se haga de ellos. Nació la Agencia de Protección Ambiental y se da la Cumbre Mundial del Medio Ambiente en Estocolmo, que va a dar pautas legales para que la naturaleza, para que el medio ambiente sea cuidado de forma responsable. La ONU en el año 2009 promulga la declaratoria del Día Internacional de la Tierra. Antecedentes factores que han generado conciencia ecológica según Robert Elliott. Tenemos que tener una ética, por lo tanto, en educación. Debemos fijarnos mucho en una ética centrada en el ser humano. La valoración del ser humano con el medio ambiente. Nosotros no somos agentes foráneos del medio ambiente, somos parte del medio ambiente. Una ética centrada en los animales, que incluye a todas las especies, pero no las valora todas por igual. Entonces decimos, nuestro planeta tiene esta especie, esta especie, esta especie, pero jerárquicamente somos los humanos la mejor especie y de ahí podemos hacer el mal uso de los animales para explotarlos, para matarlos o para exhibirlos. Y eso no puede ser. La ética también debe estar centrada en el valor y en el respeto de los animales. Una ética ante todo centrada en la vida incluye lo animal y lo vegetal. La biosfera es valorada como un macrosistema. Todos somos parte de este macrosistema y todos debemos cuidarla, porque al buscar el desequilibrio de este macrosistema, no solamente alteramos la especie humana, sino alteramos todo lo que el ecosistema como una acción, como una reacción en cadena. Debe existir una ética del todo, incluye lo biótico y lo abiótico. Y debe existir un holismo ético. Este holismo considera moralmente relevante dos tipos de cosas: el conjunto de la biosfera y los grandes ecosistemas que la componen. Y este holismo ético nos habla de que ellos, tanto el conjunto de la biosfera y los ecosistemas, deben ser respetados. Es así como hacemos este abordaje a esta presentación que he traído para ustedes, donde necesitamos ver estos elementos. Quiero compartirles un video de una educadora para finalizar, que habla sobre el sentido de la ética y de la educación. Hoy les voy a hablar de la bioética. Un interés inicial de abordar la bioética en mi práctica pedagógica es ese sentido humano que la caracteriza. Uno de los imaginarios que tenía sobre la bioética era que ésta se relacionaba principalmente con la medicina y la religión. Aunque estos problemas aún siguen latentes, la bioética va mucho más allá de estas dos disciplinas. Como Van Reser-Potter lo manifiesta, la bioética como ese principio fundamental de supervivencia humana, como ese puente hacia el futuro,
para establecer una conexión entre las ciencias y las humanidades, para establecer más puentes entre las diferentes especialidades. Y en este caso, para nosotros, sería la educación. Potter también nos habla de una bioética global que considere el bienestar humano de la mano con el respeto y cuidado por nuestro planeta Tierra. Si queremos ir algo más cercano, está la visión de Garrafa Favorney en América Latina sobre la bioética de intervención, centrada en la justicia y la salud pública para defender los derechos y la dignidad de las personas. En la lucha de nosotros como maestros de contextualizar y transformar la práctica pedagógica, se hace necesaria y urgente una reflexión alrededor de la pandemia del coronavirus que estamos viviendo y que en estos momentos paraliza nuestro planeta. Estoy segura que este hecho transformará y cambiará el rumbo de la educación. Y entonces veo la bioética como esa oportunidad, como ese camino para la educación que nos invita a los maestros a apostarle al desafío de reivindicación con la vida y con el planeta. En estos momentos, más que están preocupados por los contenidos memorísticos, repetitivos e irreflexivos que poco tienen que ver con la realidad y con los intereses de los estudiantes. Debemos unirnos a la propuesta de cómo esta crisis nos enseña lo importante que es volver a acercarnos al humanismo y replantear nuestro quehacer pedagógico. Entonces, considero la bioética como esa oportunidad de reivindicación humana, ya que estamos en deuda con la naturaleza, con nuestras familias, con nuestras comunidades, de ofrecer herramientas para la educación que transformen las vidas de nuestros estudiantes. Entonces, me asalta un interrogante. ¿Qué podemos hacer los educadores con la bioética para reorientar los currículos al interior de las escuelas? Primero que todo, los maestros estamos llamados a buscar una sabiduría a través de la bioética que nos haga pensar cómo estamos llevando nuestras vidas, qué nos debe interesar de nuestras comunidades, cómo ayudamos a todos los seres vivos de este planeta. Al hacernos este replanteamiento, nuestro papel no solo consiste en enseñar un saber específico, en enseñar por contenidos. Estamos llamados a desarrollar unas capacidades bioéticas en nuestros estudiantes. Pero para ello debemos empoderarnos, debemos movilizarnos y actuar en un currículo social que nos permita escudriñar las raíces, el origen de nuestros saberes, la historia, para poder a través de estas crisis construir conocimiento. Añadirle a esto la interdisciplinariedad de Edgar Morin, cómo esa multidisciplinaridad nos permite entender mejor estos tiempos complejos para religar conocimientos y crear nuevo conocimiento. Pero esto solo se logra con una alta dosis de creatividad, de solidaridad, de reflexión, de iniciativa de los maestros para construir ese planeta en el que todos tengamos oportunidad, en el que todos quepamos. Muchas gracias.